Imaginemos que llegamos a un diagnóstico y hay varios escenarios. Un primer escenario donde se haya hecho un diagnóstico precoz a las 6 semanas. Otro que el diagnóstico fue más tardío porque por diferentes motivos y se le diagnosticó entre las 4 y 6 meses. Y muchos casos también en que se descubre al año o después cuando no camina bien o tiene posturas raras. Entonces, cuéntanos en estos tres escenarios cuál es la intervención terapéutica de un traumatólogo o un ortopedista. Lo voy a decir de manera general porque realmente siempre va a surgir la pregunta, no, no, a mi hijita le dijeron esto y esto y ¿cuál es el tratamiento? No hay un tratamiento general, cada tratamiento se individualiza, por lo mismo, por el tiempo de diagnóstico, etcétera, por el grado de lesión. Pero en términos generales, el tratamiento empieza con lo que para nosotros significa que esa cabeza se vuelva a su posición ideal. Para ponerla en una posición ideal necesitamos simple y llanamente movimiento, o sea, que la cadera esté abierta, Separar las rodillas. separar las piernas en un ángulo de seguridad, le llamamos nosotros, y que estén flexionadas. Es decir, como si el bebé estuviera sentado. ¿Ok? Como una Incluso un poco sentadilla, más. ¿no? Exactamente, como una sentadilla, porque es más de 90 grados, es casi 100 grados la flexión. Entonces, en esta posición permite que la cabeza femoral se centre, se centralice, decimos nosotros, y se vuelva congruente, o sea, queremos que se vuelva congruente con el acetábulo, pero se centraliza. Y de esa manera va a haber un estímulo positivo, que va a ser sobre todo un estímulo de contacto, o sea, un estímulo mecánico. O sea, esa posición que nos describes presenta adecuadamente la cabeza del fémur con el acetábulo del hueso de la cadera, Así es. ¿no? Y esa posición la debe mantener el bebé la mayor parte del tiempo. Exactamente, como un estímulo. Es un estímulo que lo que va a provocar para que haga un efecto positivo es que necesita tiempo, ¿no? O sea, necesitas un tiempo determinado que no es rápido para que puedas lograr un estímulo adecuado. ¿Y cómo logras esa posición? ¿Cuáles son los dispositivos? Hay varios, el más conocido se denomina arnés de Pavlik para los niños pequeños. Es realmente el método universal que se utiliza en todas las partes del mundo, todo el mundo conoce el arnés de Pavlik, pero ahora han salido otros alternativos que también hacen la misma función. Para bebés estamos hablando, los niños pequeños menores de 6 meses, digámoslo así, porque el arnés no va a tolerar en la medida que el niño crece, por ejemplo, las fuerzas que va a ejercer el mismo niño ya cuando está más grande, ¿no? Se utiliza sobre todo en niños pequeños. Ya a partir de los 6 meses se pueden utilizar otros elementos como férulas de abducción. Una férula es un aparato de plástico o plástico y metal que es como una silla que también permite casi la misma posición, ¿no? Entonces, y de esa manera el niño seguir con un plan de tratamiento más o menos hasta el año. Después del año, digamos, si la displasia continúa o si hay algún tipo de diagnóstico tardío, ahí sí se tiene que evaluar para saber si ese niño es posible que siga utilizando una férula en algún momento del día, si basta con hacer un seguimiento o si va a necesitar algún procedimiento quirúrgico para ayudarlo. Y ya se individualiza cada niño Sí. y se decide la terapia a Sí, ya seguir. desde el inicio vamos individualizando y vamos viendo, ¿no? Tú vas a usar, porque no es para todos igual, o sea, tú ves que la cadera está muy descentrada, muy fuera de su sitio, está subluxada, probablemente ese niño va a tener un periodo de tratamiento más largo que aquel en el que solamente el acetábulo está discretamente alto. Entonces, por más que los dos van a usar el arnés, no significa que el tiempo va a ser el mismo. Y para la tranquilidad de los padres, entonces, si a tu hijo lo diagnostican y te dicen que tiene una displasia de cadera y se establece la terapéutica adecuada, el procedimiento adecuado, este niño cuando va creciendo va a llevar una vida normal, puede ser un deportista normal. Has hecho una pregunta que es fundamental. Y ahí va, digamos, una especie de recomendación para todas las familias. La cadera puede ser curada, pero tenemos un tiempo corto para intervenir una cadera que está mal y que la podemos curar completamente, que son los 4 primeros meses como máximo.
Si el diagnóstico ha sido entonces en esa primera etapa que consideramos un diagnóstico precoz y ahí damos tratamiento inmediato, hay muy altas probabilidades de que esa cadera se sane y no tenga ese niño ningún tipo de problema cuando sea adulto, que el problema es el de la artrosis. Pero si ya nos vamos alejando de ese periodo ideal, se puede considerar todavía oportuno, pero de todas maneras va a haber seguramente algo en la medida en que ese paciente se vuelva un adulto. Y ese algo puede ser una lesión que no necesariamente es la de una artrosis temprana, pero sí pueden haber afectaciones en la cadera, como digamos lesiones a nivel del cuello femoral, una alteración sobre la ceja acetabular, o sea, problemas relacionados indirectamente con el hecho de que no fue el momento ideal. Y claro, las que sí las diagnosticas tardíamente y las que tienes que operar seguramente una u otra vez para poder corregirlas o que has recibido múltiples intentos, sí te va a dejar secuelas y lo único que estás haciendo es darle una mejor calidad de vida a ese paciente y con la esperanza de que no se desgaste tan rápido esa cadera. Igual hay que hacerle siempre un Hay que hacer seguimiento. un seguimiento, sí, de todo. ¿Y qué tan frecuente, si hablamos de porcentajes, se da la displasia de cadera? Es muy frecuente porque es la principal causa de morbilidad o sea, la principal causa de enfermedad ortopédica que vemos en los O niños sea, es lo que más ve un ortopedista infantil. como enfermedad, ¿no? Como enfermedad, en la primera etapa sobre todo de la vida, ¿no? Igual a medida que va creciendo se van viendo ya otro tipo de problemas, pero es la primera causa siempre. ¿Es cierto que las displasias leves o muy sutiles, no diagnosticadas, muchas veces espontáneamente remiten? No, si lo que sí puede remitir espontáneamente es una inmadurez. Que eso sí se ve. O sea, tú haces una ecografía de cadera y puede resultar que la cadera esté inmadura y con un ángulo que por ahí está dudoso, etcétera, y le das un estímulo adecuado y al siguiente control, Sí, porque muchas veces los pediatras mandamos la ecografía de cadera hacia la sexta semana y llega el informe y dice caderas inmaduras, se sugiere nueva prueba en un ujú, mes. o en un mes, sí, 4 ¿Qué se semanas. hace en ese mes? Se espera. No, se espera, pero estimulando adecuadamente, ¿no? Entonces, así como hemos hablado del factor del tratamiento, ahora sabemos que hay medidas que podemos utilizar para proteger las caderas de los bebés. Por ejemplo, no hay que fajarlos. Fajar en el sentido de unirle las piernas y mantenerlas juntitas como hacían las abuelitas con el afán de que justamente porque eran arqueadas, no, que las piernas van a estar derechas. Entonces, peor, ahí hacemos realmente una tracción sobre los músculos alrededor de en la parte interna del muslo y esos alejan las caderas de su centro. Claro, para que Entonces, entiendan los padres, si yo quiero que el hueso, la cabeza del fémur entre en el acetábulo, la rodilla tiene que ir para afuera así y es. entra. Si la rodilla la llevo para adentro, se Se sale. sale, Entonces, si yo exacto. envuelvo a un niño, le Peor. junto las Y el piernitas, niño hace fuerza aumento el riesgo de que se de salgan, que ¿no? se salga la cadera. Eso está también demostrado. Y eso lo Las- he dicho en varios videos, ¿no? Que no sí, los sí. envuelvan porque aumenta el riesgo. Así es. Entonces, no hay que envolverlos. Las piernas tienen que quedar libres y el niño en su posición fisiológica, que es la de una ranita. Y ahora sabemos, bueno, utilizamos mucho ya el término del porteo, ¿no? Todos el porteo seguro, que es la forma de cómo debemos transportar al niño de un lugar a otro, que es también con las piernas abiertas En posición de ranita. exacto, y para eso hay muchos elementos ahora, pues, ¿no? O sea, los fulares, las mochilas ergonómicas cuando ya son un poco más grandes, ¿no? Y cada vez hay un acercamiento más natural a esta forma de cargarlos, pues las mantas, por ejemplo, que usan mucho en la sierra, ayudan realmente a que las caderas estén en una posición más fisiológica, más natural y más protegida. ¿Desde qué edad recomiendan ustedes los ortopedistas el uso del porteo, ¿no? De los fulares? El fular se puede usar desde recién nacido, pero tiene que haber, o sea, se puede usar, pero tiene que haber, igual que hace un rato recomendábamos en los deportes, una guía adecuada. O sea, tienen que haber personas que están entrenadas para enseñarle a mamá y a papá cómo debe usarse el fular adecuadamente, ¿no? Y sí es cierto, hay como una especie de aprendizaje que muchas veces a todos no les gusta porque es un poco incómodo y por lo tanto, nuestra recomendación es que después del primer mes
o sea, sí se puede aceptar que el fular pueda ser desde recién nacido, porque eso también te promueve un apego seguro. O sea, tiene múltiples beneficios, ¿no? Múltiples beneficios. Pero hay recomendaciones para grupos de personas que pueden enseñarte bien. Pero si no, espérate a que el niño esté un poco más grande. Las mochilas también han ido ampliándose cada vez más su uso. Se recomendaba antes desde los 3 meses porque ya había un mejor control de cabeza, de cuello, pero ahora hay mochilas que se están diseñando incluso para más pequeñitos y es más amigable para las familias, ¿no? Igual tienen que tener una certificación. Hay un instituto, que es el Instituto Internacional de Displasia, que las marcas normalmente se acercan a ellos para pedir y que se testee sus productos para que de acuerdo a eso puedan ver si pueden ser Y que utilizados en sea niños más aprobado o pequeños. no para esto. Entonces, dijiste algo importante, porque por un lado, cuando hacemos el porteo, los fulares, hay que pensar en las caderas, pero también pensar en el control del cuello de los Ah, no, claro, niños, sí. ¿no? Y entonces, los niños pueden ir mirando a la mamá o a veces mirando hacia adelante. Ya, sí, pero para mirar hacia adelante ya no estamos en la posición fisiológica. Entonces, para mirar adelante se están creando ahí igual, ¿no? Todo avanza, pues. Hay dispositivos donde el bebé ya está Hay como sentado, una sillita. exacto, donde ya está sentado mirando hacia adelante. Pero yo sigo sugiriendo eso cuando ya son más grandes, incluso Claro, 4 o 5 meses, para que así miren, es. ¿no? También hacia el exterior. Porque no tiene sentido un niño de 1 mes o 2 llevarlo mirando hacia adelante. Primero, porque su agudeza visual no es adecuada. Segundo, porque no tiene visión en profundidad. Tercero, porque no ve colores. Y lo último es porque necesita, obviamente, el El apego de la apego, madre, claro, ¿no? o Estar sea, cerca. que es importante, sí. Sí, pues muy interesante. Sin darnos cuenta, hemos hablado casi 50 minutos. Sí, me imagino. Sí, y ahora un tema importantísimo también que entra dentro de un mito, una tradición, una verdad, una mentira, y que es el dolor de crecimiento, ¿no? Los niños tienen este clásico dolor que es al final de la tarde, que puede ser muy fuerte, siempre es bilateral, o sea, las dos piernas amanecen sin dolor, Ujú. es un dolor que va, hay días que no le duele, hay días que duele muchísimo, y de pronto lo puedes distraer si el niño está de dolor y le dices, vamos a tal lugar, y sí, ¿no? Entonces es un dolor que está ahí y le llaman el dolor de crecimiento. ¿Existe? Eh, Sea, Mm, existe. existe, pero está mal llamado, ¿no? Es un mal llamado dolor de crecimiento, porque no hay ninguna, O sea, el crecer ninguna no es que prueba, duela, ¿no? claro, ¿no? Sino pues sería algo que todos nosotros tendríamos que pasar por eso, digamos, ¿no? Crecer no duele realmente, pero sí existe el término, y el término está asociado justamente a esas características, tanto de síntomas como de, más que nada síntomas, más que signos, que están relacionados con el proceso natural de crecer, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa en realidad? Eh, se sigue investigando, se sigue viendo de dónde se originan estas molestias y ya se han encontrado algunos patrones, o sea, los patrones, pero nada específico todavía. Un primer patrón es el de la actividad física. Está, digamos, bastante documentado de que los niños que están expuestos a una actividad física intensa en un determinado momento del día, esas noches pueden manifestar dolor de crecimiento. Quiere decir que el hecho de la movilización tanto de la parte muscular, ligamentaria, articular, etcétera, puede dar una respuesta con una generación de molestias hacia la noche. Que más o menos podría ser como cuando uno va al gimnasio después de mucho tiempo y vuelve a hacer actividad y termina con una molestia. Bueno, la interpretación del niño es diferente y eso puede generar esa sensación de malestar. También se ha considerado el umbral del dolor como parte digamos, del conocimiento que tenemos sobre esto, ¿no? Hay niños que tienen el umbral bajo del dolor, que pueden ser muy resistentes a la actividad física, pero en la noche, digamos que aparece la sensación, ¿no? Y también está relacionado con procesos que es interesante saberlo, e incluso con cambios a nivel de varias otras condiciones que no necesariamente son las que creemos que pueden afectar, como por ejemplo los cambios de las fases lunares, las estaciones, ¿no? O sea, hay factores externos que también contribuyen, que hay poca evidencia, obviamente, y poca documentación, pero también se ve, y para determinado tipo de personas. Por eso es tan variable. Pero sí, más que un diagnóstico, es, digamos, una sensación de malestar
que debería ser tomada en cuenta para un descarte de sí problemas serios, ¿no? O sea, tal como lo has referido, tiene que existir la sensación de molestia, pero sin dejarle ninguna secuela. No tiene que haber ningún otro signo, o sea, no debe haber Ujú. inflamaciones, cambios Aumento de de volumen. coloración, temperatura, exacto. No debe haber nada, es solamente sensación de malestar. El niño es un niño que está haciendo sus actividades normales, no debe perder el apetito, no debe cambiar su ánimo, no, nada. O sea, es una condición fisiológica normal. Se da más entre los 2 y los 12 años, 3 dicen algunos, pero yo he visto pacientes más pequeños. Y también hay que considerar Sobre todo que tengan lenguaje, entonces, ¿no? dolores atípicos. ¿Ok? Hay dolores atípicos, o sea, dolores que aumentan en frecuencia, que aumentan en intensidad y que son a veces los que preocupan realmente al papá, ¿no? Doctor, ya me han dicho que es dolor de crecimiento, pero no puede ser porque a él le duele 3 veces, 4 veces en la semana. Pero sí, sigue siendo dolor de crecimiento, solo que para ese niño específicamente ha aumentado en él. Entonces, más que decirle dolor de crecimiento, podríamos decir dolor del que crece, que es el niño, ¿no? Exactamente. Es un dolor infantil y que debería tener, como dices tú, la característica de ser bilateral, porque si te duele solo una pierna, Sí, también se vea, o sea, también digamos, no es exacto, pero sí es cierto que puede doler incluso solo un miembro y a veces también el miembro superior. eso te iba a decir, miembro superior también podría haber dolor, pero digamos que generalmente dolerían las Generalmente, dos piernas o de repente un día le duele mucho la derecha y otro día la así izquierda. es. Porque si hablamos de causas feas de dolores de piernas, a veces los padres dicen, no tendrá un tumor, Sí, cáncer de hueso, un que es el principal temor, ¿no? osteosarcoma, ¿no? Que va a ser de una pierna, va a ser un dolor permanente, día y noche, y no es que mañana duele menos que hoy, progresivamente duele más y más, y al examen clínico vas a encontrar algunos hallazgos inflamatorios, dolorosos, etcétera. Entonces siempre es bueno ir al pediatra como primera evaluación y si el pediatra tiene algo que le llame la atención o alguna duda, buscará a un profesional como tú para llegar a un diagnóstico más avanzado. No todos los niños con dolor, no de crecimiento, pero dolor infantil, necesitan una radiografía, No, a menos que el especialista lo vea necesario. claro. Hacemos el descarte y si por ahí se salió en alguna, digamos, de alguna de las condiciones que consideramos usuales para el dolor del que crece, entonces sí podemos ya comenzar a pedir pruebas, ¿no? Entonces la mamá está frente a su hijo de 6 años que ha estado correteando todo el día en el parque, en el colegio, y ese día mucha actividad física. Yo recuerdo haber tenido esos dolores de chico, pero sobre todo después de haber tenido un día de juego muy intenso. Y para mí el dolor en la noche me daba bienestar, porque me traducía un día provechoso de juego, ¿no? Yo lo entendía así a muy corta edad. Pero ya tengo frente a mí a un niño de 6 años con mucho dolor, hasta llorando. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer la mamá para calmar esa molestia? Muy buena pregunta también. Hay de todo. De todas las estrategias sirven. Ya, pero sí quiero puntualizar algo que está relacionado con el efecto placebo, que es, le das, el niño sabe, vive con nosotros, conoce cuáles son los medicamentos que están relacionados con el cese del dolor. Entonces, tú le das Panadol, O sea, el el paracetamol. paracetamol, ¿no? O el ibuprofeno, que también tiene sus nombres comerciales, y a los 5 o 10 minutos ya empezó a dormirse. Claro. Ese no es un efecto farmacológico, No, lo porque el sabemos. paracetamol demora 40 minutos. Los dos lo sabemos. Pero el niño siente ese bienestar porque ya asoció. Lo frotas, hay muchos papás que hacen eso. Empiezan a frotarlos, el niño se va quedando dormido, se relaja, lo abrigas y también pasa lo mismo. Entonces, básicamente hay que encontrar, como no es un verdadero dolor, No es una patología, no digámoslo está asociado así. a enfermedad, entonces cualquier estrategia que tú sientas que le causa bienestar o que él sienta que le causa Ujú. bienestar, Por ejemplo, va a hacer unos ayudar. masajes con una crema humectante o un baño de agua tibia, ¿no? Incluso, claro, incluso puede ser crema humectante. Yo como les digo a los papás, no necesitas ponerle un antiinflamatorio, Claro. Sí, yo le un recomiendo a las analgésico. mamás El bañito, sí. con una crema humectante hacerle un masajito que vaya desde los pies hasta los muslos o un baño de agua tibia, unos minutos y después que se echa en la cama, tranquilo, se duerme y amanecen sin dolor. Exactamente. Todos amanecen sin dolor. Esa es una característica así bien Porque a la asociada. larga es el reposo que calma Así es. tus músculos de la actividad que tuviste y te vas a sentir mejor.
Y para terminar, Raúl, porque empezamos hablando de pie plano y quiero terminar también hablando de pie plano porque hay una pregunta que se me quedó ahí en el tintero. Aprendimos al inicio de esta conversación de que el pie demora un tiempo en formar este arco, que no Ujú. existen zapatos que lo formen, etcétera. Pero habrá algún niño o algún adulto que tenga pie plano, Ah, ¿no? Y antiguamente, y todos hemos tenido compañeros del colegio que decían, tengo pie plano, entonces se les daba una cierta eh, permiso para no ser deporte. bueno en deportes, por un lado. Por otro lado, usaban unos zapatos muy Horrible. feos, unos Sí. chancabuques que decían que era ya suela especial y todo. Estos niños que ya tú los has diagnosticado que no tienen tan formado el arco plantar, ¿qué tipo de vida van a tener en su actividad? Y segundo, ¿se hace algo o ya no? Sí, siempre se hace algo. Y ahí viene entonces una especie de asociación del problema, pero basado ya en la profundidad. ¿Qué quiere decir? Pie plano, lo vamos a poner así, es como decir un nombre propio, el nombre de cualquier persona. Carlos. Ese es pie plano. Pero cuando yo te pregunto, ¿tú que conoces a Carlos? Entonces tú en tu mente comenzarás a pensar a cuál de todos los Carlos que yo conozco se estará refiriendo. Entonces, hay un pie plano, que es un pie plano flexible, que es el primero que hemos hablado, que en la mayor parte de niños no le va a causar ningún síntoma, no le va a causar ningún tipo de limitación y por eso se llama pie plano flexible asintomático. Ese es su nombre completo, el nombre de definición para decir que ese pie es un pie normal. Sí es cierto que pueden existir durante el crecimiento otras alteraciones adicionales que pueden generar, por ejemplo, una, digamos, perpetuación de la flexibilidad, de la laxitud ligamentaria, etcétera, que pueden hacer que el pie comience ya a ceder en su fuerza, que sí puede hacer que el arco comience a quedarse, ya no a formar el arco cuando se levanta el pie, sino a quedarse plano. Y ese ya es un pie plano que se está volviendo insuficiente. Entonces ese es un pie plano flexible insuficiente, o sea, ya no tiene tanta potencia. Y ese es el de los niños que justamente cuando ya tienen 8 o 9 años no están realizando las actividades físicas, se cansan más rápido, se quejan de molestias cuando caminan tramos largos. Entonces ya empiezan a haber cambios y ya empiezas a identificar otro tipo de pie. Y justamente como ya refleja algún tipo de molestias, se denomina sintomático. Esos pies son los que vamos a tener que tratar. Y desde los 7 8 años, que es como había mencionado al inicio, la época en la que ya el arco debería ir afianzándose, formándose de manera permanente. No es completa, pero sí ya comienza a aparecer ¿Y una manera. qué estrategias tienen? Dos, siempre la del tratamiento conservador y la del tratamiento quirúrgico. En el tratamiento conservador, claro, quitando otras causas, ¿no? Causas que pueden ser de una alteración real en el pie porque están unidos dos huesos, etcétera. Estamos hablando del desarrollo fisiológico normal. Entonces, en el tratamiento conservador, ¿qué se hace? Ese pie es un pie débil, porque justamente está asociado a un- una condición completa donde al pie no le has dado potencia, no has aumentado fuerza, no has hecho ninguna estrategia para que mejore, sino lo has, probablemente le has puesto en una superficie que era, como hemos dicho, mala. Entonces, peor, lo has inhibido más. Entonces, lo que hay que hacer es cambiarlo. Hay que hacer trabajos de fuerza, hay que potenciar digamos, la mejoría de los músculos de la región posterior de la pierna, hay que mejorar la forma en cómo ese niño apoya el pie, etcétera. Entonces hay que elongar toda la O sea, parte terapia posterior. física. Una terapia, pero asociada a ejercicios. La terapia es lo inicial y después ya vienen los ejercicios. Y se puede, y ahí sí es diferente pensar en un ortésico, o sea, una plantilla para formar que para tratar. Es lo mismo que cuando te duele algo y te dicen, usa para el dolor, una fractura de muñeca, usa un cabestrillo para que estés cómodo. El cabestrillo te va a ayudar ahí, no cuando estás sano. Lo mismo, una plantilla en el pie te va a ayudar a esa edad para mantener la postura del pie mientras estás en tratamiento y te va a ayudar a ser sintomática, o sea, te va a quitar la molestia. Entonces, con esas estrategias, algunos niños mejoran. Yo diría que es un porcentaje relativo dependiendo también de cuál es, digamos, la característica del niño. Pero habrá otro pequeño grupo que no va a mejorar. Y ese pie sí va a estar yéndose cada vez más hacia un deterioro.
y este pie sí va a necesitar que lo corrijas otra vez con cirugías. Y eso ya depende de la evaluación, del seguimiento que le hagas a ese niño. ¿Y qué es lo menos frecuente? ¿No? Lo menos frecuente, sí, las Sí, o cirugías, sea, claro, la claro. mayoría de chicos no va a llegar a una No, cirugía no va a y llegar. seguramente va a responder bastante bien a estos Así es. ejercicios y esta Sí, terapia las cirugías física. siempre van a ser lo menos frecuente cuando hacemos un diagnóstico otra vez, ¿no? En un momento más o menos adecuado. Si ya llegó un niño de 10 años que ha estado usando zapatos ortopédicos toda su vida, que nunca ha participado de actividades deportivas, que le duele el pie y ya ves incluso cambios que son visibles como aparición de callos en la parte medial, que el pie se rota completamente, que no hay fuerza, ese pie muy probablemente sí va a necesitar cirugía de todas maneras, ¿no? Ya llegó tarde. Clarísimo, Raúl. Y se pasó la hora de esta interesante conversación. Seguramente te vamos a invitar nuevamente a conversar temas que se han quedado aquí en la lista sobre deportes, lesiones deportivas, fracturas, etcétera, porque como dijiste al inicio, esto da para hablar muchas horas. Te agradecemos muchísimo por habernos acompañado hoy. Gracias por compartir tus conocimientos y sobre todo por darle calma e información a los padres. No, las gracias a ti por la invitación, con gusto. Cuando desees podemos seguir conversando temas relacionados con todo lo que significa el desarrollo físico del niño. Gracias por estar con nosotros en este episodio. A ti. Y a ustedes, amigos, gracias por estar presentes. Hemos aprendido muchísimo con Raúl sobre ortopedia y traumatología infantil. Los invito a suscribirse al canal, a comentar y a sugerir nuevos temas que quisieran que conversemos y también nuevos invitados. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Chao.